Queridas hermanas y hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes esta noche, en esta reunión de misioneros retornados, con todos ustedes. Es un privilegio también tener la tecnología que nos acompaña, de tal forma de que hay muchos otros hermanas y hermanos de toda el área pudiendo acompañar esta reunión tan especial. El elder Jeffrey R. Holland, quien preside esta reunión, me ha pedido a mí. Mi nombre es Matías Helt, soy miembro de la presidencia del área Sudamérica Noroeste, quien dirija esta reunión. Reconocemos en el estrado al elder Jeffrey R. Holland, miembro del quórum de los 12 apóstoles, así como de su amada esposa, la hermana Patricia Holland. También nos acompaña mi esposa, la hermana Irene Helt. Al piano tenemos al hermano Paulo Vicente y la dirección de la música está a cargo de la hermana María Fernanda Guzmán. Vamos a comenzar esta reunión cantando el himno número 161, Llamados a Servir, y la primera oración está a cargo del hermano Sebastián Tello de la Estaca Lima, Perú, Maranga. Vamos
Nuestro querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este día que nos das, por esta maravillosa oportunidad de estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos, y poder escuchar las palabras de Elder Holland y su esposa. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos das y por los tiempos que nos concediste para poder servir en tu obra, por todas las almas que ayudamos a traer a ti. Te pedimos en esta oportunidad que nos ayudes a poder aplicar todas las cosas que vamos a aprender, que podamos aplicar a nuestras vidas y cómo poder progresar en este tiempo para volver a tu presencia. Bendícenos y protégenos durante esta noche, y todo esto lo queremos dejar en el nombre de Jesucristo. Amén. En la noche de hoy tendremos el enorme privilegio de escuchar de uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 testigos especiales designados para esta época de ser testigos de Jesucristo. Vamos a ser enseñados por Elder Holland. Qué privilegio tenerlo a él aquí con nosotros. Antes de sus palabras tendré yo el privilegio de compartir con ustedes algunas reflexiones. Al final cerraremos esta reunión cantando el himno número 10, Te damos, Señor, nuestras gracias, y la última oración está a cargo de la hermana Jennifer Manrique de la Estaca Lima, Perú, Independencia. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Se nota que son misioneros retornados con ese impulso que empezaron a cantar esta noche. Somos hoy llamados a servicio. Qué gusto estar aquí con ustedes, y qué buen espíritu con el que han venido aquí la noche de hoy. En especial, un agradecimiento especial a ustedes que fueron misioneros. Irene y yo somos conversos a la iglesia. Nosotros conocimos la iglesia a través de dos buenos misioneros que una noche tocaron a nuestra puerta hace ya 32 años, van a ser ahora a finales de febrero, que nos bautizamos, ¿cierto? Hace 31 años que empezamos a conocerla, pero fueron jóvenes misioneros como ustedes que sirvieron, quienes sintieron la inspiración de tocar a nuestra puerta y encontraron en nosotros alguien que estaba esperándolos. Estábamos, en especial Irene, estaba con un deseo, con un sentimiento especial de que íbamos a recibir algún mensaje de los cielos. Y empezaron a enseñarnos. Y ustedes todos sirvieron en tal calidad como misionero. Entonces realmente nos embarga un sentimiento de gratitud en especial por ese servicio que ustedes dieron, por ese tiempo que ustedes ofrecieron para trabajar en la viña del Señor, así como el Señor nos ha enseñado que debemos hacer. Gracias por lo que hicieron, gracias por lo que son, gracias por lo que continúan siendo y continúan esforzándose por ser. Hemos tenido la oportunidad en este llamamiento de hacer giras misionales con regularidad, es decir, que vamos a las misiones. Tenemos el privilegio de estar con los misioneros de las misiones. Una vez al año una misión recibe una visita de una autoridad general y lleva a cabo una gira misional. Y desde luego que el centro de la enseñanza en las giras misionales también siempre está en este manual que todos ustedes conocen, que es un hermoso manual espectacular que se llama Predicar mi Evangelio. Y me gusta el comienzo de este manual cuando se habla del objetivo misional, el objetivo como misionero, ¿cierto? Y dice así: su objetivo como misionero es invitar a las personas a venir a Cristo, al ayudarlas a que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. El objetivo entonces es invitar a las personas a venir a Cristo. Y que ojalá entonces ellos puedan ser bautizados, ellos sean convertidos, conversos, y puedan perseverar hasta el fin.
todo esto mismo, que es el objetivo de los misioneros como tales, es un objetivo para nuestra vida, desde luego, como conversos, pero también para su propia vida como misioneros o como ex misioneros, o casi que para cualquier persona que es miembro de la iglesia y que quiere seguir las enseñanzas de Jesucristo. Es decir, el recibir en nuestra vida esa invitación de venir a Cristo, de recibir el Evangelio en nuestros corazones, arrepentirnos, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Y estaba reflexionando un poquito sobre lo que significa perseverar hasta el fin, y en la guía para el estudio de las Escrituras, perseverar hasta el fin, perseverar dice lo siguiente, dice: permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios y a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Es decir, que permanezcamos siempre firmes en el compromiso de ser fieles a los mandamientos de Dios. A veces, sin embargo, tenemos la impresión de que eso de perseverar hasta el fin tiene una connotación como de sufrimiento, ¿no? Aguantarse el sufrimiento de esta vida, sí, que es dura, difícil. Entonces, perseverar tendría a veces esa connotación de que fuera, tenemos que ahí estar luchando. Sí, es cierto que tenemos que estar luchando. Pero la verdad es que para mí el perseverar hasta el fin tiene una connotación de gozo, y voy a tratar de explicar un poquito eso. El papel de los misioneros cuando nos enseñaban a nosotros, cuando ustedes estuvieron enseñándole a las personas el Evangelio, cuando ustedes trataban de invitar a las personas y empezaron a enseñarles a ellos las lecciones misionales, a mí me gusta compararlo un poquito como un entrenador personal, ¿cierto? Un entrenador personal son aquellos jóvenes o personas que trabajan en los gimnasios. Entonces, cuando uno va a un gimnasio a hacer ejercicios, uno puede contratar a un entrenador personal para que le ayude en el proceso de mejorar su estado físico, su condición, su musculatura, su fortaleza. Entonces ellos le hacen un plan de trabajo ahí y ellos le van mostrando qué ejercicios tiene que hacer y cómo hacerlos, y lo van llevando, ¿cierto? Para ir progresando a lo largo de ese camino que uno se ha querido proponer de mejorar su condición física. Y desde luego un entrenador personal, pues en principio él es un ejemplo de lo que él está ayudándole a las personas a hacer. Entonces él es una persona que tiene una excelente condición física, ¿cierto? Él inspira a las personas a que, ojalá yo fuera así como este entrenador personal, y wow, que ese estado físico y esa musculatura, y ¿no? Entonces los misioneros son un poquito como eso. Los misioneros, para las personas que enseñan, son un ejemplo. Ellos los ven a los misioneros y dicen, wow, yo en algún día también quisiera ser como ellos, tener ese espíritu, esa luz, esa alegría que irradian, ese conocimiento del Evangelio, ¿no? Entonces los misioneros al estar enseñando a las personas, entonces los llevan ahí, les van enseñando, y ustedes conocen ese proceso, ¿cierto? De enseñar un principio, luego testificar de la veracidad de ese principio, después invitar a las personas a que ojalá puedan vivir ese principio. Por ejemplo, la palabra de sabiduría. Entonces le invitan a dejar de tomar alcohol o de tomar café, o en fin, desarrollar hábitos saludables, y lo invitan a la persona. Entonces le enseñan aquel principio, le testifican por experiencia propia de que es un principio verdadero, e invitan a la persona a que lo intente, lo haga, actúe sobre eso que le están enseñando.
Y un misionero entonces le promete bendiciones, le dice, mire, si usted hace esto, usted hace con este principio que estoy enseñando, entonces usted va a recibir estas bendiciones. Al enseñar sobre el principio de la palabra de sabiduría, ustedes prometen salud en el ombligo y fuerza, y podrán correr sin desmayar, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Entonces prometen bendiciones y comprometen a la persona, lo va a hacer, y la próxima vez que ustedes vayan, ustedes verifican si la persona entonces aplicó ese principio. Y así van, ¿cierto?, los misioneros como entrenadores personales, llevando a la persona de un nivel espiritual en el cual ustedes empezaron a enseñarles, a llevarlos cada vez más en un proceso de crecimiento, de aprender sobre principios, de aprender doctrina, de aprender las realidades del plan de salvación de nuestro Padre Celestial, de enseñarles que hemos vivido antes de estar en esta vida como hijos espirituales del Padre Celestial, que esto es una época hermosa de probación, donde tenemos el gran don, ¿cierto?, del albedrío, de tomar decisiones por nosotros mismos. Y que al final, al salir de esta fase, pues nuestro espíritu seguirá viviendo. Eso es parte de lo que ustedes traen y enseñan a los investigadores como aquellos entrenadores personales. Entonces les ayudan ahí en un proceso de crecimiento, en un proceso de ganar como más conciencia de quiénes son, y de dónde vienen y a dónde van y por qué estamos aquí. Entonces es un tesoro el que ustedes traen a las personas, ese conocimiento, esa perspectiva del sentido de esta vida es un regalo infinito, entender la razón de esta vida. En algún momento ustedes entonces le preguntan a la persona si está dispuesto a seguir el ejemplo de Jesucristo y de bautizarse en su nombre. Y entonces algunas personas tomarán más rápido esa decisión, otras como nosotros nos demoramos unos 10 meses para ser bautizados. Los misioneros tuvieron mucho trabajo con nosotros. Fuimos un poco un hueso duro de roer, como se diría. Pero en algún momento tomamos esa decisión de bautizarnos. Y al bautizarnos, la mayoría de los casos es como a veces un paso de fe, ¿cierto? Es una decisión. Todo lo que he visto me ha gustado, estoy aprendiendo mucho, siento que he crecido con estos entrenadores personales que me están visitando, siento que he crecido, quiero seguir creciendo, entonces tomo la decisión de bautizarme. Está en un proceso de conversión, no quiere decir que cuando uno se bautiza y quedó convertido y ya está convertido y todo está hecho. Es un proceso en el que ha entrado, es un camino en el que ha entrado. Pero en ese camino llega un punto donde tenemos que tomar una decisión. Bueno, ¿es por aquí o es por aquí? Y entonces nosotros tomamos la decisión, no, sí, este es el camino que queremos seguir. Y nuestra experiencia ha sido que es un proceso de conversión. Hoy estoy más convertido que ayer. Y mañana seguramente habré aprendido nuevas cosas que de pronto el día anterior todavía no había comprendido. En especial, ese proceso de conversión, al igual que todo proceso de crecimiento, tiene que ir acompañado de estar trabajando, ¿no? Estar actuando sobre los principios que he aprendido. Y entonces, a lo largo de estos años, 32 años de ser miembros de la iglesia, nosotros hemos aprendido que ese proceso de conversión realmente es un proceso de aprender línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco allí, y que ojalá ese proceso
nunca se detenga, nunca pare. Entonces para mí esa palabra de perseverar hasta el fin no está asociada a un estado de sufrimiento y de aguantarse, sino realmente está asociada a una palabra, un concepto de crecimiento. Quiero seguir creciendo, quiero perseverar, quiero mantenerme en ese camino de crecimiento. Un camino de crecimiento que entré en principio desde que vine a esta tierra, o que comenzó antes de venir a esta tierra, porque decidí venir a esta tierra para entrar en esta escuela, en esta oportunidad de crecimiento. Y dentro de este proceso, entonces, estoy en un proceso de crecimiento y en algún momento tomamos la decisión, llegamos a ese punto de tomar la decisión, queremos ser miembros de la Iglesia Restaurada de Jesucristo o no. Y tomamos la decisión, sí, este es el camino que queremos seguir. Y el camino no termina con la decisión de bautizarnos, sino continúa. Ese camino de aprender línea por línea, precepto por precepto, nunca termina. Y ahora los invito a que reflexionen sobre su propia vida. Algunos de ustedes son conversos a la iglesia, no crecieron desde pequeñitos en la iglesia. ¿Quiénes de ustedes son conversos a la iglesia? Se convirtieron, ¿cierto? Muchos, la mayoría. ¿Quiénes de ustedes crecieron en la iglesia? Sus padres eran miembros y ustedes crecieron en la iglesia. Bueno, casi que mitad, ¿cierto? Entonces lo que les digo a ustedes, que han sido también conversos en la iglesia, aplica igual para quienes han crecido en la iglesia. Porque aquel proceso de tomar una decisión, de seguir a Jesucristo, de aprender de Él y de entrar en este camino, es una decisión que todos tomamos en la vida. Seamos conversos o no seamos conversos, hemos tomado esa decisión. Y estos 2 años de sumisión fue una parte fundamental en su vida, o ha sido y lo estará siguiendo, seguir siendo el resto de sus vidas. Esos 2 años de su vida les han marcado. Fue una oportunidad que ustedes tomaron para sí mismos. Ustedes tomaron la decisión de querer servirle al Señor. Y al igual que nosotros que tomamos la decisión de bautizarnos y de querer seguir creciendo y perseverando y aprendiendo a lo largo de la vida, ustedes al regresar de su misión siguen en ese camino. Ese camino no terminó. El camino de seguir creciendo, de perseverar hasta el fin. Ese camino de aprendizaje eterno, de crecimiento eterno, nunca terminará, ni aunque termine nuestra fase en esta vida, terminará. Pero siempre depende de qué decisión tomamos. Porque nosotros somos los agentes de nuestra propia vida. Nosotros no somos un objeto al que puede uno mover de aquí y allá y está sujeto a que lo movamos. Nosotros somos nuestros propios agentes. Nosotros, el Padre Celestial nos ha regalado ese don infinito del albedrío. Nosotros nos decidimos por este plan gracias a que nos iban a dar el albedrío. Si no, nos hubiéramos decidido como el otro tercio de los cielos por el plan que propuso el adversario, era el enemigo. Gracias a que tenemos esa capacidad de libre decisión, es que nosotros tenemos la posibilidad de crecer. Y eso es lo que el Padre Celestial quiere para nosotros. Esta tarde le pregunté aquí a nuestra hija Verónica, que está con nosotros, una pregunta: ¿cuál es el propósito de tu vida? Me miró un poco extrañada. Yo le dije, el propósito de tu vida es
llenar la medida de tu creación. Llenar la medida de tu creación. Es decir, venir aquí a lo que el Padre Celestial ha preparado para que tú hagas, tú crezcas. Todos hemos sido preordenados antes de venir a esta vida y preparados para esta fase. Y en la medida que nosotros cumplimos con eso a lo que hemos sido preparados, estaremos llenando la medida de nuestra creación. Estaremos cumpliendo con los propósitos del Padre Celestial para nuestra vida. Y al estar en ese camino, ¿cierto?, de crecimiento, de aprendizaje, de perseverar, ¿cierto?, pero viéndolo desde el punto de vista positivo, qué fuente de gozo es. Ahí es donde entendemos que la vida, no, aquel perseverar no es un castigo, sino perseverar es una oportunidad de aprendizaje. Y al estar creciendo a través de todo tipo de experiencias, a veces son experiencias duras y amargas, y tristes, y difíciles, y de lucha. Pero a través de ese camino que estamos transitando, nos damos cuenta cómo, ¿cierto? Ahí el Padre Celestial a veces de pronto es nuestro entrenador personal. Cuando tenemos una carga más fuerte que tenemos que alzar, desarrollamos músculos que de otra forma no tendríamos la capacidad o la oportunidad de hacerlo. El Padre Celestial nos está ayudando en este camino. Él quiere que seamos felices y entendamos ese propósito, y al hacerlo sentiremos gozo. Entonces mi invitación aquí, queridas hermanas y hermanos, en la noche de hoy es que luego de estos 2 años de misión, luego de nosotros haber entrado en este camino, de ser bautizados, luego de haber venido sobre esta tierra, no nos olvidemos que es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad que nunca termina, de ir creciendo línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco allá. La clave de todo esto, la clave siempre será que estemos actuando sobre aquellos principios que hemos aprendido en la vida. De la misma forma que ustedes le enseñaban a los investigadores un principio y les invitaban a actuar sobre ese principio, el Padre Celestial nos invita a nosotros cada día a actuar sobre los principios que estamos aprendiendo. En la noche de hoy vamos a ser enseñados por uno de sus 12 testigos especiales. Y los invito a que busquen la guía del Espíritu Santo para que sepan cómo actuar sobre aquellas palabras que ustedes van a escuchar en la noche de hoy. La clave para recibir guía e inspiración es escuchar con la intención de actuar. Escuchen ustedes y tomen nota de las impresiones que ustedes reciban individual y personalmente del Espíritu Santo. Escuchen con la intención de actuar. De la misma forma que lo hacían sus investigadores, escuchándolos a ustedes, queriendo aprender de ustedes. Ustedes invitándolos a actuar y que realmente pongan a prueba este principio. De la misma forma, el Padre Celestial está ahí queriendo enseñarnos todos los días un principio y nos invita a actuar sobre ese principio. Quiero invitarlos a que sigan creciendo, sigan aprendiendo, lo hagan con gozo, con esperanza, con alegría, con optimismo. Aquellos 2 años o año y medio de su misión fue una hermosa fase de aprendizaje. Nosotros, al unirnos a la iglesia, estábamos de la edad de ustedes, de muchos de ustedes, recién casados. Y nos dio lástima no haber podido ser misioneros. Nos hubiera encantado ser misioneros, pero ya no se podía, ya había pasado esa oportunidad porque no habíamos conocido la iglesia antes. Estoy seguro que
tanto a Irene como a mí nos hubiera encantado y hubiéramos aprendido muchas cosas. Pero mismo así estoy agradecido por el Padre Celestial, por aquellos dos buenos jóvenes que tocaron a nuestra puerta esa noche. Jóvenes como ustedes que sirvieron su misión y que estoy seguro que el Señor les está bendiciendo enormemente. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Les queremos infinitamente, les queremos mucho. Quiero darles mi testimonio de que esta es su iglesia. Yo lo sé. A lo largo de estos 32 años de conocer la iglesia, de, como les mencionaba antes, de ser convertidos cada día un poquito más y de crecer y aprender cada día algo nuevo, he aprendido que esta solo puede ser la iglesia restaurada del Salvador, porque es así, y les doy mi testimonio de ello. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, Elder Held. Gracias, hermanos, hermanas. Es para mí un gran placer estar con ustedes esta noche. Gracias por su asistencia, su servicio, su dedicación, su fe, su amor. Les amamos. We've invited you all over the area. We're broadcasting to other groups like this. Estamos transmitiendo a toda el área y les hemos invitado a esta reunión to focus on one of the most important groups in this entire church. porque queremos enfocarnos en uno de los grupos más importantes en toda la iglesia, The rare and distinguished and very celebrated status of returned missionary. este estatus tan importante, tan celebrado de un ex misionero. It is a circle of esteem Es and un- admiration, Es un círculo de estima y de admiración, almost like nothing else we have in the church. casi como ninguna otra cosa que tenemos en la iglesia. Certainly like nothing else we have for those so young. Ciertamente que no es comparable con nada que tenemos para la juventud, para los más jóvenes. How often we've heard and how often we still hear ¿Con qué frecuencia hemos escuchado y todavía escuchamos someone refer to a young man or young woman of your age a alguien que se refiere a un joven o una joven de la edad de ustedes and the phrase is used, well, he or she is a returned missionary. con la frase, sí, él o ella es un misionero retornado, un ex misionero? And that's supposed to convey everything. Y eso es como que con eso ya está dicho todo. That's supposed to speak volumes Eso es como si se estuvieran escribiendo libros about who you are and what you believe and how you act and how you talk. acerca de quiénes son ustedes, qué es lo que hacen, en qué creen y cómo enseñan. And may it ever be so, Y bien podría ser así, because I'm going to take a little while to develop this, but I need you to understand now even more than you understood on your missions. voy a tomar un tiempo para desarrollar este concepto porque quiero que lo entiendan ahora aún mejor de lo que lo entendían durante su misión. How important the work is, Qué importante es la obra. and you knew it was important then, but you had a mission president interviewing you every few weeks. Ustedes ya entonces sabían que era una obra importante y tenían además a su presidente de misión que les entrevistaba cada cierto número de semanas. You had a companionship, you for him or her as you may be, and the commitment to help each other and to be faithful and to keep the rules. Y tenían ustedes un compañero con el cual se comprometían para apoyarse mutuamente y para obedecer las reglas. You had ward or branch members that wouldn't let you get in trouble even if you wanted to. Tenían ustedes miembros del barrio, la rama, que les impedían que ustedes se metieran en problemas, aun si ustedes lo quisieran. General authorities like Elder Held and me wander through town and hold a meeting with you. Autoridades generales como el Elder Held o yo visitándoles y teniendo reuniones como esta. You had about as much focused and concentrated attention as we can give a 18 or 19 or
20 or 21-year-old. A ustedes se les daba tanta atención y tanto enfoque como es posible dar a jóvenes de 18, 19, 20 años. And now not so much. Y ahora ya no ocurre tanto. You come home and suddenly you're on your own and not so many rules and nobody checking on you every few minutes. Ustedes ya volvieron a casa y no hay tantas reglas y pueden hacer más o menos lo que quieren y no hay nadie que les esté chequeando en cada momento. And it's against that backdrop that I want to speak tonight so that you do not forget, you do not ever forget, yes, the significance of what you were doing. Y entonces quiero hablar para alertar en cuanto a esa circunstancia que viven ahora, para que no olviden lo que ustedes aprendieron ya y que hacían antes. And to stress that, I need to teach something about the significance of this particular dispensation, our day, our church. Y ahora quiero explicar un poco en cuanto a la importancia de esta dispensación específica, de este día para la iglesia. Because there's something expected of us, you and me, and our collective generation, Porque en nuestra generación colectiva hay algo que se espera de todos nosotros, de ustedes y de mí, that's never been asked of any other era, any other dispensation. que nunca se ha pedido en otra dispensación o en otra era. We have several distinctions. This is the greatest and last of all dispensations. There are quite a few things that are distinct about it. Hay diferentes cosas que distinguen a esta como una generación muy diferente. But one thing that's distinct about it Pero una de las cosas que nos distingue is that the gospel and the church and the apostles and the priesthood will never again be taken from the earth. es que la iglesia y el evangelio y los apóstoles no serán jamás quitados otra vez de la tierra. Now, we've never been able to say that about any earlier time. Eso es algo que no se ha podido decir en ninguna otra época de la humanidad. From Adam and Eve to Abraham to Moses to Christ to modern times, we've always had interruption. We've always had apostasy. Desde la época de Adán y después con Abraham y con Jesucristo y otros profetas, siempre ha habido un inicio y después una parada, una apostasía. But the story of the church, the story of the gospel down through those ages were here's a period of faithfulness and then apostasy, then faithfulness and apostasy. De manera que la historia era que había un inicio de personas fieles y después venía una apostasía y después otra vez personas fieles y luego otra apostasía. And we never succeeded for very long. Y nunca se tenía éxito por un largo tiempo. Sometimes a little longer than others, but never for very long. A veces duraba un poco más que en otras ocasiones, pero nunca duró demasiado tiempo. Until now. Hasta ahora. And it is never, ever going to fail again. Y nunca más va a fallar otra vez. Individual people will. Puede ser que las personas individuales lo hagan. We have to guard against that. You have to help me and I want to help you. Individual people can fall. Tenemos que advertirnos en cuanto a eso mutuamente. Hay personas que individualmente pueden caer. But collectively, Pero colectivamente, institutionally, as a church, institucionalmente o como iglesia, as a dispensation, como una dispensación, it will never fail again. nunca va a fracasar otra vez. Do you remember the parable of the olive tree in the Book of Mormon? ¿Recuerdan la parábola del olivo en el libro de Mormón? All these attempts to plant the tree around the vineyard and graft in new limbs and cut out old ones. Todos esos intentos de podar el árbol y de poner injertos y podar otra vez. It's kind of the story of mankind planting and trying and doing all of this around the vineyard. Es más o menos la historia de la humanidad, tratando de plantar y recortar y por todo el viñedo. But as the story concludes, Pero cuando la historia va terminando, the Lord of the vineyard says, we're going to do this one last time. el Señor de la viña dice, vamos a hacer esto una última vez, Never again. nunca más. We're going to make it work this time, and then the Lord of the vineyard comes Vamos a hacer que esto funcione esta vez y entonces vendrá el Señor de la viña. and reaps his harvest, Y para cosechar, and the old wood is burned and destroyed. y las plantas secas serán quemadas, The new product, the new produce is harvested, los nuevos productos serán cosechados, and the story of the world concludes. y entonces concluye la historia del mundo. Well, that's the chapter we're in, Bueno, en ese capítulo es que estamos, the greatest period in the world's history.
la época más grande en la historia de la humanidad. not only doctrinally and not only religiously, No solamente en términos doctrinales o religiosos, but with every other aspect of our life. sino en cualquier otro aspecto de nuestra vida. Transportation, El transporte, communication, la medicine, comunicación, el desarrollo de la medicina, science, and developments of 100 kinds. la ciencia y el desarrollo de cientos de cosas. This is all a result of the latter-day blessings. Todos estos son resultados de las bendiciones de los últimos días. When Moroni came to Joseph Smith, he quoted the ancient prophet Joel. Nobody had ever heard of Joel. Cuando Moroni visitó a José Smith, él citó una profecía de un profeta antiguo, Joel. But he Nadie ha escuchado quizás mucho de Joel, He quoted Joel, who said pero él citó a Joel, quien había dicho that in the last days, que en los últimos días that God would pour out his spirit on all flesh, not just members of the church, Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, no solamente sobre los miembros de la iglesia. but when the Father and the Son would come, everybody would be blessed, and we are. De manera que cuando el Padre y el Hijo vinieran, todos serían bendecidos, y All así those está people ocurriendo. out on the streets of Lima don't realize it, but they're being blessed because of the first vision and the restored gospel. Todas esas personas que caminan por las calles de Lima no lo saben, pero ellos también están siendo bendecidos debido a lo que pasó en la primera visión. So the work could be hastened. De manera que la obra pudiera ser acelerada. Computers, Las computadoras, think of what computers do on the face of this planet. piensen en lo que hacen las computadoras sobre toda la Tierra. Think of the 101 ways that computers are used. Piensen en las 101 maneras en que se puede usar las computadoras. But computers were invented for the furtherance of the gospel of Jesus Christ. Pero las computadoras fueron inventadas para acelerar la predicación y la obra del Evangelio de Jesucristo. Other people can use it, Otras personas pueden usarlas, but it's for us. pero es para nosotros. Temple work, for example. Piensen en la obra del templo. How on earth would we keep track of temple history and temple ordinance without a computer? ¿Cómo piensan que podríamos hacer todo el seguimiento de la historia familiar y la obra del templo sin computadoras? I'm going to fly to Quito in the morning, Mañana voy a viajar a Quito and then I'm going to fly to United States Sunday night, y el domingo en la noche voy a viajar a Estados Unidos and I'll be on an airplane, a 757. y estaré en un avión Whatever, pick a 757, un Boeing 757. And that airplane is for the gospel of Jesus Christ. It's to do the work of the Lord. Ese avión ha sido creado para la obra para predicar el Evangelio. Other people can use it, Otras personas pueden también usarlo, but it's for us. pero en realidad es para nosotros. President Kimball got off the airplane once, met some missionaries, Una vez el presidente Kimball se bajaba de un avión And he y turned- se encontró con algunos misioneros. he turned to this big airliner and said, "How do you like my plane, elders?" Y se volvió a un avión grandote que había ahí y le dijo a los misioneros, ¿qué les pareció? ¿Les gusta mi avión? And they said, "Oh, President Kimball, that isn't your plane." Y le dijeron, presidente Kimball, ese no es su avión. He says, "Yes, yes, it is. Y él dijo, sí, sí lo es. Yeah, it is. I'm letting other people use it, but it's my plane." Él dijo, estoy dejando que otras personas lo usen, pero es mi avión, To do the work of the Lord. porque está hecho para hacer la obra del Señor. And all the blessings that come in 100 ways. Y todas las bendiciones que vienen de cientos de maneras. Most of you have got one of these in your pocket or in your purse. La mayoría de ustedes tiene esto en su cartera o en su bolsillo. That telephone, well, it's a lot of things. It's not just a telephone. Este teléfono, bueno, es muchas cosas, no solamente un teléfono. And the information it can retrieve Y la información que puede contener is more powerful es más poderosa than the old Sperry Rand computer that was created in the 1950s que las viejas computadoras Sperry RAM que se crearon a mitad de los 50, that filled a building as big as this chapel. que ocupaban un espacio tan grande como toda esta capilla. It took that much space Se requería ese espacio to build that first generation of computers para crear esa primera generación de computadoras, that couldn't do half of what this does. que no podían hacer ni la mitad de lo que hace este aparato. Well, we let other people use these, Bueno, y dejamos que otras personas lo usen también, but this is for the gospel. pero esto es para el Evangelio. It's got the gospel library in it.
De hecho, hay una biblioteca del Evangelio aquí. It's got Come Follow Me in it. Tiene Ven, sígueme aquí. It's got priesthood manuals and Relief Society lessons. Tiene los manuales del sacerdocio y las lecciones de Sociedad de Socorro. It's got Preach My Gospel in it. Tiene Predicar mi Evangelio aquí. And so the work goes. Y así funciona el mundo. My point is, Mi punto es, whether you're on your mission or past your mission, that has nothing to do with the significance of this dispensation, which does not cease. el hecho de que ustedes estén en la misión o que hayan terminado ya no tiene que ver con la relevancia, la importancia de esta dispensación que jamás va a terminar. I'll ask Jose if he'll stagger through this quote with me. I'll read this in English, and he'll translate it for you. Voy a leer una cita ahora y después vamos a traducirla. Brother Alison is the greatest voice in the world. I give a lousy talk. He gives a good talk. Dice el hermano Alessón, me ayuda y dice, yo doy un discurso así medio flojo y él me lo mejora. You said that about right. That's good. This is from the prophet Joseph Smith. Esto es el profeta José Smith. The building up of Zion, or the establishment of the church, is a cause that has interested the people of God in every age. Want to do it a line at a time? Bueno, pero- We'll do it together. Go ahead, first sentence. Dice, la edificación de Sion es una causa que ha interesado a las personas de Dios en toda época. It is a theme upon which prophets, priests, and kings have dwelt with particular delight. Es un tema en el cual profetas, sacerdotes y reyes se han concentrado y enfocado con un gozo peculiar. They have looked forward with joyful anticipation to our day, Ellos han anticipado gozosamente el día, nuestro día, and fired with heavenly anticipations, they have sung and written and prophesied of our day. Impulsados con esta anticipación celestial y gozosa, ellos han cantado y han escrito y profetizado acerca de este nuestro día. We are the favored people Nosotros somos el pueblo favorecido that God has chosen que Dios ha escogido to bring about the latter day glory. para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Do you sense what the prophet was saying? La esencia de lo que está diciendo el profeta Our predecessors, the ancient prophets and apostles, es que nuestros predecesores, los apóstoles y profetas antiguos, the men and women for thousands of years, los hombres y mujeres de miles de años atrás, who did not succeed, que no tuvieron éxito, who lived in these periods where it always ended up in apostasy, que vivieron en aquellas épocas que siempre terminaban en apostasía, always ended up in trouble, siempre terminaban en problemas, they kept going. They kept serving, ellos seguían avanzando y seguían sirviendo, not because they would succeed, because they would not. no porque fueran a tener éxito, porque no ocurrió así. They would continue and serve and strive, Ellos seguían sirviendo y tratando, not because they would succeed, but they knew you would. no porque ellos pensaran que iban a tener éxito, sino porque sabían que ustedes sí iban a tener éxito. They kept going on the strength of this dispensation, not the one they were in. Ellos siguieron avanzando sobre la base de esta dispensación y no de aquella en que vivieron, Saying, someday, to each other, diciéndose entre ellos, algún día someday it's going to work. va a funcionar. And someday there will be a big crowd of returned missionaries in Lima Y algún día habrá una gran congregación de ex misioneros en Lima and all over the world. y en todo el mundo. The rest of the area tonight El resto del área esta noche and tomorrow in Asia and the day after that in Africa. y mañana en Asia y pasado mañana en África. And so kings and prophets sing and prophesied of our day. Así que reyes y profetas vieron y profetizaron acerca de este día. And so that doesn't cease. It doesn't stop, and it doesn't stop when you left your mission. Y esto no se detiene y no se ha detenido cuando ustedes terminaron su misión. And I am pleading with you. Y I am pleading ahora les estoy rogando that you remain faithful que se mantengan fieles, to that work because it has to be done. It is not going to fail.
fieles a esta obra porque es una obra que tiene que ser hecha y que no va a fracasar. And if God doesn't use you, he'll have to use somebody else. Y si Dios no los puede usar a ustedes, va a usar a otras personas. Because it is going to succeed and it is not going to be taken from the earth. Porque va a tener éxito y no va a ser retirada de la tierra. That's a lifetime call, if you will, to your mission. Esto es un llamamiento de toda la vida. And that's what I pray for. I talked to the missionaries this morning at the MTC, it's SAMA. Y es por esto que por lo cual yo oro. Esta mañana hablé a los misioneros en el CCM. And they're just starting. They're from all over. They're from Latin America. They're from the United States. They're from all around. Ellos están empezando recién, son de América Latina, son de Estados Unidos, de todas partes. And they looked confused and bewildered and frightened. Y todavía se les ve asustados y confusos, They looked like they were 18 years old. como si tuvieran 18 años. They looked just like I looked once. Se les ve como tal como se me veía a mí alguna vez. And I told them, I said, you don't have any idea. You don't have any idea what's ahead of you. Y les dije, ustedes no tienen la menor idea de lo que hay delante de ustedes. It's probably just as well because you wouldn't go if you knew. Y probablemente sea lo mejor porque si lo supieran quizás no irían a la misión. No, all the good things. And the good things not just for 2 years, not just for 18 months, Y las cosas, lo bueno es que no solamente es para 2 años y 1 año y medio, but I'm standing up in front of them this morning having been home from my mission for 58 years. pero yo me paré delante de ellos esta mañana diciéndoles que yo había terminado mi misión hace 58 años. And the remarkable blessings that continue to come to me after half a century. Y les conté de las bendiciones maravillosas que yo he recibido durante más de 50 años por esa misión. Somehow it all seems to have come from my mission. De algún modo parece como si todo se hubiera originado en mi misión. My family was not active in the church. Mi familia no estaba activa en la iglesia. We didn't have any missionaries. Nobody in my family had ever been on a mission. Nadie en mi familia había servido una misión. We didn't have family prayer. We didn't have family scripture study. No teníamos estudio familiar de las escrituras, no orábamos en familia. I had a good family. I don't want you to misunderstand. I loved my family and they loved me. No quiero que me malinterpreten, yo tuve una buena familia, yo los amaba y ellos me amaban. But we didn't know anything about missions. Pero no sabíamos nada acerca de misiones. And nobody had ever gone. Y nadie de la familia había servido una misión. And when I think Y cuando pienso what would have happened in my life qué hubiera pasado en mi vida if I had not served a mission, si yo no hubiera servido una misión, it terrifies me. I am petrified esto me aterra, esto me petrifica, that I could have come that close to not going, que estuve quizás tan cerca de no haber servido. because primarily no one was encouraging me to, En primer lugar, porque nadie me estaba animando a hacerlo, except sweet little Sister Holland. excepto la dulce hermana Holland. And there's a lesson there, men. They will wait for you. They will wait. Hay una lección ahí, en varones, ellas van a esperar. Not always, but usually. No siempre, pero usualmente. And so that's affected our mission, our marriage, our children, my education, our employment, our travel, our church life. Eso ha afectado mi matrimonio, mis hijos, mi educación, mi trabajo, mi vida en la iglesia. Because of that mission. It seems, I told the missionaries this morning, Esta mañana les dije a los misioneros that it seems like, it probably isn't true, but it seems like it, que a mí me parece, y quizás no sea totalmente verdad, pero me parece that I have thought of my mission que he pensado en mi misión every day of my life for 50 years. todos los días de mi vida durante 50 años. That's how important it was to me. Así de importante era para mí. Things my mission president taught me, Las cosas que mi presidente de misión me enseñó, things I learned in the scriptures cosas que aprendí de las escrituras that I still use y as que an todavía apostle, utilizo como apóstol, things my companions taught me, cosas que mis compañeros me enseñaron, not all of which I wanted to learn, but they still taught me. no todas las cuales ellos querían, yo quisiera aprender, pero igual me la enseñaron. Investigators, branch presidents, all the people who taught me so many things. Investigadores, presidentes de rama, todas las personas que me enseñaron tantas cosas. And I'm still going on that strength after 58 years, nearly 60 years. Y todavía me sigo basando en esa fortaleza después de más de 50 años, casi 60. And so
please, I want you, I do anything to have you feel about your mission the way I feel about mine. Y entonces, por favor, yo quisiera que todos ustedes sintieran acerca de su misión lo mismo que yo siento por la mía. To, in fact, see its importance increase, not ever decrease. Y de que vean que esa importancia se incrementa en vez de disminuir. And I say that because there's a danger that some, maybe some in this room, I hope not, but maybe some missionaries will decline, some will be less faithful, less devoted. Y digo esto porque hay un peligro, y quizás hay algunos aquí, algunos misioneros cuya fe esté decreciendo. I pray not, Espero que no sea así, but around the church I meet some who were faithful once and devoted on their mission, but aren't so faithful now. pero alrededor de la iglesia de vez en cuando me encuentro con personas que alguna vez fueron fieles y devotas, pero ya no lo son. To that group I really plead A ese grupo realmente les ruego that you have to stay with us. You have to see this to the end. de que ustedes tienen que quedarse con nosotros, de que tienen que mirar hasta el fin. It's not over till it's over, No ha terminado cuando ya terminó, and it's not over yet. y todavía no ha terminado. And so we need everyone to stay and pull and contribute. De modo que necesitamos que todos se queden y que empujen y que contribuyan. For all these reasons that I've said, Por and todas that las is that it doesn't stop. Nothing ended with your mission. It's still going. Por las razones que ya he explicado, y es que esta obra no ha cesado, sino que todavía continúa, aún después de su misión. And it is related to Elder Held's comments about enduring to the end, staying to the finish. Lo cual se relaciona con lo que enseñó el Elder Held, que hay que quedarse hasta el final. I went to school with, at the time, the finest swimmer in the United States, college age. Yo fui a la universidad y estudié junto con quien en aquella época era el nadador más importante. He was not as famous as Michael Phelps now is, No era tan famoso como ahora ha llegado a serlo Michael Phelps, and other contemporary swimmers, but at the time he was the best in the world. pero en aquella época era el mejor nadador del mundo. His name was Don Scholander. Su nombre era Don Scholander. He had 37 American records Tenía 37 récords de Estados Unidos and 22 world records, y 22 récords del mundo. and had the unprecedented 3 gold medals in a single Olympics. Y en una sola Olimpiada él había obtenido 3 medallas de oro, lo cual no tenía precedente en ese momento. They asked him once in a press conference, Una vez en una conferencia de prensa le preguntaron, what was the key to championship swimming? ¿cuál ha sido la clave para que usted sea un campeón en natación? What's the difference between you and some other swimmer? ¿Cuál es la diferencia entre usted y otros nadadores? Why do you always seem to win? ¿Por qué es que parece que usted siempre gana? The other swimmers are good, they're in training, they're in good shape, Los otros nadadores son buenos, se entrenan, están en buena forma, but you win. pero usted es quien gana. And he said, I can tell you the secret in one sentence. Y él dijo, les puedo decir el secreto en una sola frase. The secret of championship swimming El secreto de ser un campeón en natación is kick when you don't want to kick es pedalear cuando ya no quiere pedalear and stroke when you don't want to stroke. y avanzar los brazos cuando ya no quiere moverlos. Can you make yourself push when you don't want to? Y esto hace que uno se empuje hacia adelante. He describes, there's a long paragraph here, where he describes the pain that starts to come. Él describe en una frase, un párrafo aquí muy largo, él describe el dolor que se siente cuando uno está en esa etapa. Pain in his legs, El dolor en las piernas, pain in his arms, el dolor en los brazos, pain in his shoulders. el dolor en los hombros. Stomach gets sick. El estómago empieza a funcionar mal. Sometimes he actually throws up, vomits in the pool. Aún a veces llega a vomitar en la misma piscina. Everything about him hurts Todo duele and is sick. y se enferma. And he says, that's the moment when you have to decide whether you want to win the race. Y él dice, ese es el momento en que uno tiene que decidir si es que quiere ganar la carrera o no. He said, if you had any sense, you'd stop. Y él dice, si uno tuviera un cierto sentido, uno se detendría. Who needs it?
It isn't worth this. Dice, ¿de qué sirve finalmente? No vale la pena. And you quit. Y entonces uno abandona. But he said, that isn't the question you asked me. Pero le dijo el periodista, pero esa no es la pregunta que usted me hizo. You asked me, what's the key to championship swimming? Usted me preguntó cuál es la clave para ser un campeón en natación. Why some people win almost always Y por qué es que algunas personas ganan casi siempre, and others don't. mientras que otros no lo hacen. And he says, that's the difference. Y él dijo, esa es la diferencia. You kick when you don't want to kick, and you stroke when you don't want to stroke. Uno patea cuando ya no quiere patear y mueve los brazos cuando ya no quiere moverlos. And then, my young brothers and sisters, Y entonces, mis queridos jóvenes, you remember that the blue ribbons, the gold medals, recuerdan ustedes que los lazos azules y las medallas de oro are given down at the end of the pool. están esperando al final de la piscina. They're given at the end of the race, Se les da al final de la carrera, not the start. no al principio. Everybody starts brilliantly. Todos empiezan de manera brillante. Oh, gee, the first 25 or 30 meters, everybody looks like a champion. Durante los primeros 25 metros, a todos se les ve como si fueran campeones. Strong and in shape and swimming, stroking, everybody looks good. Fuertes y en forma y braceando fuertemente. But unfortunately, they don't give any ribbons for the first 30 meters. Pero desafortunadamente no se entrega ningún lazo, ningún premio en los primeros 30 metros, They give them down at the end of the race sino que se entregan al final de la carrera, when everything hurts cuando todo ya está doliendo and you've been sick to your stomach y cuando han estado con el dolor en el estómago and you think you'll never be able to breathe again. y cuando piensan que ya no van a poder respirar más. That's when you get a gold medal. Ahí es cuando uno obtiene la medalla de oro. That same principle is true in the gospel. Ese mismo principio es verdadero en el Evangelio. Let me read you a lovely thought from Joseph F. Smith, Quiero leer una encantadora declaración del presidente José Fielding Smith, who was a marvelous president of the church, the son of Hiram Smith and the nephew of Joseph the prophet. quien fue un maravilloso presidente de la iglesia, era el hijo de Hiram Smith y sobrino de José. I'm going to ask Elder Ellison to translate with me. After we've done all we can for the cause of truth, Después de haber hecho todo lo que podamos por la causa de la verdad, and we have withstood the evil that men would bring upon us, y de haber rechazado la maldad que los hombres traen sobre nosotros, and have been overwhelmed by their wrongs against us, y de haber sido abrumados por los males que ellos quieren causarnos, it is still our duty to stand. todavía es nuestro deber permanecer. We cannot give up. No podemos rendirnos, We must not lie down. no debemos quedarnos. Great causes are not won in a single generation. Las grandes causas no se ganan en una sola generación. To stand firm in the face of overwhelming opposition El mantenerse firmes de cara a una oposición abrumadora and to continue on y continuar is the courage of faith, es el valor de la fe, and the courage of faith is the courage of progress. y el valor de la fe es el valor del progreso. Men and women who have this divine quality must go on. Los hombres y las mujeres que tienen esta cualidad divina deben continuar. They cannot stand still even if they wanted to. No deben quedarse quietos aun si es que quieren. They are not creatures of their own power. No son criaturas de su propio poder, They are instrumentalities sino que son instrumentos of a higher and divine purpose. de un proceso más alto y divino. You couldn't quit if you wanted to. Ustedes no pueden alejarse aun si quisieran. Real believers, Los verdaderos creyentes, real swimmers, real Los verdaderos- athletes, real artists, real anything, los verdaderos nadadores, los verdaderos artistas, los verdaderos cualquier cosa, can't quit even if they want to. no pueden dejar de hacer las cosas aun si quieren. And I pray with all my heart that you won't. Y oro con todo mi corazón para que ustedes Don't quit now.
No se detengan ahora. Don't give up halfway through the race, No se rindan cuando están a mitad de la carrera, because it's certainly not over with a 2-year mission. porque ciertamente no ha terminado con una misión de 2 años. We're in this till the work is finished, Estamos en esto hasta que termine la obra. and the Lord needs every one of us. Y el Señor nos necesita a todos nosotros. We were in a wonderful meeting, Sister Holland and I, in Johannesburg, South Africa. La hermana Holland y yo estuvimos en una maravillosa reunión en Johannesburg, Sudáfrica, Just a couple of months ago, barely that. hace apenas 2 meses. And I called on a beautiful young South African return missionary sister. Y pedí a una hermosa hermana, ex misionera de Sudáfrica, To bear her testimony in our conference. que compartiera su testimonio en la conferencia. And she said something that I'll never forget. Y ella dijo algo que nunca voy a olvidar. She said on a discouraging day on her mission, Ella dijo, en un día de mucha decepción y desilusión en la misión, when it seemed like everything was sort of going wrong, cuando parecía que todo estaba yendo mal, disappointment, some people fell through for baptism, it was hard work. personas que habían decidido no bautizarse, el trabajo era muy difícil. She said she curled up with her scriptures Ella dijo, ella fue a buscar las escrituras and her journal, y en su diario, and she just prayed and thought and reflected. y oró y pensó y reflexionó, And after the Spirit of the Lord had come upon her, y después de recibir el Espíritu del Señor, and she could see things in perspective, y después de poder ver las cosas en una mejor perspectiva, and knew that everybody's discouraged sometime or other, y después de entender que todas las personas de vez en cuando se pueden desilusionar, she wrote in her journal, ella escribió en su diario, I didn't come this far no he venido hasta este punto to only come this far. para solamente llegar hasta este punto. And I pray that that's what every missionary will say, Y oro para que eso sea lo que diga todo misionero, and every return missionary, y todo ex misionero, and every married couple, y toda pareja de casada, and every person serving in the church. y toda persona que está sirviendo en la iglesia. Whatever it is, we're on a trajectory, we're on a road, we're on a path, we're on an eternal progression. Cualquiera sea lo que estemos haciendo, estamos en una trayectoria, estamos en un camino, estamos en un progreso eterno, And we don't stop halfway. y no nos detenemos a mitad del camino. We didn't come this far No hemos llegado hasta este punto to only come this far. para solo llegar hasta este punto. And I pray that that'll be perhaps a thought you can live by. Y oro para que este sea un pensamiento quizás por el cual ustedes puedan vivir. Now, you can do this for yourself. Ahora podrían hacer esto por ustedes mismos, Selfishly, you can, and that's okay, because I believe in that. You can serve because of the blessings that come. Ustedes podrían hacerlo egoístamente, es decir, pensando en las bendiciones que van a recibir, And you can serve for the people that you help. y también pueden servir por las personas a quienes van a ayudar. The legions of people that you either brought into the church as a missionary or that you help in the church for the years thereafter. Las legiones de personas a quienes ustedes trajeron a la iglesia o a quienes seguirán ayudando más adelante, Like those that helped me, tal como aquellos que me ayudaron a mí, where I didn't have a family situation to keep me active and bring me along. Other people in the ward did. aunque yo no vivía en una condición familiar que me ayudara a mantenerme activo, había otras personas que sí querían ayudarme. So you can do it for yourself or you can do it for people like me. Entonces pueden hacerlo por ustedes mismos o por personas como yo, But ultimately, pero en última instancia we do it for the Lord. lo hacemos por el Señor. Let me move toward a close with this reference to the Savior's own ministry. Ahora quiero ir terminando haciendo una referencia al ministerio del Salvador. He's very early in his ministry. This is only the 4th chapter of John. Very new. The disciples are very young. Aquí estamos en el libro de Juan, él está recién empezando su ministerio, los apóstoles son muy jóvenes, And he has just had success, a missionary success, with the Samaritan woman at the well. y acababa de tener un éxito misional con la mujer samaritana. He's been able to touch her heart, and she runs into the village to tell people that she's found the Messiah. Él había tocado su corazón y entonces ella había
se había dirigido al pueblo para contar que había encontrado al Mesías. It's one of the first missionary discussions we know of in the scriptures. Es una de las primeras lecciones misionales de las cuales sabemos en las Escrituras. And like all good missionaries, Y tal como todo buen misionero, the Savior is sky high with the Spirit, el Salvador estaba muy en alto con el Espíritu, happy with the success muy feliz con el éxito, to see this woman change her life. al ver que esta mujer había cambiado su vida. Well, coming up the road are the disciples, Bueno, él está caminando por el camino y se encuentra con los discípulos, some of the members of the 12. algunos de los miembros de los 12. They've been sent in to find some lunch. Ellos habían sido enviados para conseguir un poco de almuerzo. It's noon, Es el mediodía and he's waiting by this well. y él está esperando cerca de este pozo. I know where the well is. I've been at the well. Yo sé dónde está el pozo, he estado allí And he's waiting there for them to come up the road. y está esperando que ellos se aproximen. And they've got all kinds of sandwiches and pizza and hamburgers. Y ellos traen consigo todo tipo de sándwiches y pizza y hamburguesas. And bringing lunch. Y están trayendo el almuerzo. And they say, Y dicen, Master, eat. maestro, come, Here's lunch. aquí está el almuerzo. And he says, I'm in 32. Yeah, 32 in John 4. Es Juan capítulo 4, versículo 32. He said unto them, in answer to their request, come and eat. En respuesta a lo que la invitación de ellos, él les dice, He said in 32, I have meat to eat that you know not of. les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. I have meat to eat that you know not of. Tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. And they're mystified. Y ellos están confundidos. And they say, why did you send us into town? Y ellos dicen, ¿y entonces por qué nos mandaste al pueblo? What do we do with all this pizza? ¿Qué hacemos con toda esta pizza? Did somebody bring you sandwiches? ¿Es que alguien te trajo sándwiches? They're just mystified that he's eaten and they don't see any food wrappers around. Estaban confundidos pensando que él había comido y no ven ninguna envoltura de alimentos alrededor. And Jesus kind of laughs and is patient with them Y más o menos Jesús se sonríe y es paciente con ellos and says in 34, y les dice en el 34, my meat, my lunch, mi comida, mi almuerzo, is to do the will of him that sent me. es que haga la voluntad del que me envió. My meat's to be a missionary Mi comida es que sea misionero or a teacher or a example or finally a redeemer. o un maestro o un ejemplo o finalmente un redentor. But that's what sustains me. Pero eso es lo que me sostiene. On days like this, I don't even need to eat. En días como estos ni siquiera necesito comer. I'm so happy and filled with the Spirit, and I had this great experience with this young woman. Estoy tan feliz, tan lleno del Espíritu por el éxito que he tenido con esta mujer. No, my meat is to do the will of him that sent me Mi comida es que haga la voluntad del que me envió and to finish his work. y que acabe su obra. I have always loved that line. I'm glad that line was added. Me encanta esa última frase. Me encanta que haya sido añadida. The verse could have ended, my meat is to do the will of him that sent me. That's a perfectly good thought, and we could have put a period at the end of the sentence. La frase, el versículo podría haber terminado así. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y se ponía punto final y quedaba muy bien. But he adds that one more little thought that is so important. Pero añade un pensamiento más que es muy importante. My meat is to finish the work. Mi comida es que acabe su obra. It's not over till it's over. No se ha terminado hasta que se ha terminado. He's saying in his own way, Lo está diciendo en su propia manera. we didn't come this far No hemos llegado hasta este punto to only come this far. para solo llegar hasta este punto. And then he makes this call. Y entonces él hace este llamado. In the shadow of the Mount of Beatitudes, A la sombra del monte de las bienaventuranzas, where he's given this great call en donde está dando este gran llamado, for righteousness, great standard of Christian living. estas grandes normas de rectitud y de vida cristiana. But at the end of that, Pero al final de esto, he looks at the people
Él mira a las personas. There have been thousands there, I guess, huddled around him on that mountain. Posiblemente había miles allí. And he sees their challenges. Y ve sus desafíos. Some are maimed and afflicted. Some are blind and deaf. Algunos afligidos, otros mudos, otros ciegos. Some are handicapped and on crutches. Otros paralíticos, otros discapacitados y en muletas. Some are physically okay, but spiritually are broken. Algunos estaban físicamente bien, pero espiritualmente estaban quebrados. And he proceeds to heal them and to bless them and to continue to teach them. Y él- This goes over 4 or 5 solid chapters. Y Él procede a sanarles, a bendecirles y a enseñarles. Y esto continúa por 4 o 5 capítulos, Following this and including the Sermon on the Mount. incluyendo el Sermón del Monte. And he addresses this group, Y Él se dirige a este grupo, this whole hillside of people, que están todos al lado de la colina. and it says, when he saw the multitude, he was moved with compassion. Y dice, y cuando vio la multitud, se sintió movido de compasión. Because they fainted. They fainted. In 36. En John 4. In John 4. And no, I'm sorry. Matthew 9. I left Elder Alisson behind. Dice, lo dejé atrás, el hermano Lesón. Dice, Matthew 9. Mateo 9, In 36. versículo 36. He was moved with compassion Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, because they fainted. They're tired. They're sick. They're weak. porque estaban fatigadas, estaban cansadas, estaban enfermos, And were scattered as sheep having no shepherd. y dispersas como ovejas que no tienen pastor. And then this conclusion to these 4 or 5 chapters. Y la conclusión de estos 4 o 5 capítulos viene ahora. Then saith he unto his disciples, Entonces dijo a sus discípulos, the laborers, the harvest truly is plenteous. a la verdad la mies es mucha. Look at the people. Miren a las personas. Look in any direction. You can see the need. Vean en cualquier dirección hay necesidad. The harvest truly is plenteous, Dice, a la verdad la mies es mucha, but the laborers are few. pero los obreros son pocos. Pray ye therefore Rogad pues that the Lord of the harvest al Señor de la mies will send laborers into the harvest. que envíe obreros a su mies. Can you imagine the Savior of the world? Perfect, only perfect Son of God, ¿Pueden ustedes imaginar al Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios? Can you imagine him feeling a little overwhelmed? ¿Se lo imaginan sintiéndose un poco abrumado? You ever think he felt overwhelmed? ¿Piensan que alguna vez se sintió abrumado? The size of the work and just him, this plain old him, El tamaño de la obra y que solamente estaba él para hacerla. all these people, and he's about the only one there to help. Todas estas personas y solamente él para ayudar. I love the honesty of that verse. Me encanta la honestidad de ese versículo. Seems to me very genuine. He's kind of opening his soul Me parece muy genuino. Es como si estuviera abriendo su alma to say, para decir, there's a lot of work to do and not very many people. Would you pray for help? hay mucho trabajo que hacer y no hay muchas personas. ¿Pueden ustedes orar para que recibamos ayuda? A little more specifically, he would have said, pray for people to help me. Si hubiera sido más específico, habría dicho, oren para que haya personas que me ayuden. I'm just touched by that Eso me toca, because I don't often think of the Savior needing any help. porque no con frecuencia pensamos en el Salvador que está necesitando algo. He's perfect to me and can do anything and can. Para mí, technically. Él es perfecto y puede hacerlo todo, y técnicamente sí puede, But people's lives are changed one at a time. pero la vida de las personas pueden cambiar de vez en cuando. People's hearts are healed one at a time. La vida de las personas cambia una por una y las personas son sanadas una por una, Spiritually, if not physically, maybe both. espiritual o físicamente o tal vez en ambos If aspectos. they can't see, they are blessed to see one at a time, Si no pueden ver, entonces son bendecidos uno por uno, or to hear, or to walk, o para escuchar, o para caminar, or to be safe. o para estar a salvo. The Savior of the world
asking for help. El Salvador del mundo está pidiendo ayuda. Pray that Oren. laborers will be sent into the harvest. Oren para que haya más obreros en la viña. My beloved, beloved return missionaries, Mis amados, amados ex misioneros, not only here in Lima, but gathered throughout South America Northwest area. no solamente en Lima, sino todos los que están reunidos en el área Sudamérica Noroeste, Please know of my love for you por favor sepan de mi amor por ustedes and your attendance tonight y su asistencia esta noche and your response to these scriptures y su respuesta a esas escrituras and to Elder Held's plea and message. y al ruego y el mensaje del Elder Held. The reason I'm so personally grateful La razón por la cual estoy tan agradecido personalmente is because people like you es porque personas como ustedes have saved people like me han salvado personas como yo from the beginning of time. desde el principio de los tiempos. You're the helpers who came. Ustedes son los ayudantes que han venido. You're the helpers who came to stand on the right hand and on the left of the Savior. Ustedes son los ayudantes que han venido para situarse al lado derecho y al lado izquierdo del Salvador. And say, we're still in the work of the harvest. Y diciendo, estamos todavía en la obra de la cosecha. We're still committed to our missions Todavía estamos comprometidos con nuestra misión until the work's finished. hasta que la obra esté terminada. And people like me Y personas como yo, get saved. de esa manera, son salvados. People like me Personas como yo get rescued son rescatados because of people like you. debido a personas como ustedes. I will be eternally grateful to you for that. Estaré eternamente agradecido a ustedes por eso. And I pledge my effort to join with you Y les ofrezco mi esfuerzo unido al de ustedes to enjoy that special feast, that special meat of the Lord, para disfrutar esa cena especial del Señor, in which he said that his sustenance, his meat, en la cual Él dice que aquello que lo sostiene, que su comida, was to do the will of the Lord era hacer la obra del Señor and finish the work. y terminar la obra. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Bendito y bondadoso Padre Celestial, gracias por la oportunidad de tener a uno de tus hijos y testigo con nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Te pedimos con todo nuestro corazón que recordemos nuestras misiones, nuestras experiencias, las personas a quienes enseñamos, y que eso nos ayude y nos inspire a poder hacer las cosas que tú deseas. Que no dejemos esta obra, que permanezcamos firmes a la barra de hierro. Ayúdanos también a ser mejores obreros en tu viña, a poder cumplir con nuestras asignaciones y llamamientos. Te pedimos por aquellas personas que amamos y no están aquí con nosotros. Ayúdanos a traerlos de nuevo. Bendice a nuestro amado apóstol, bendice a su familia, bendice nuestras familias y ayúdanos a recordar cada día nuestra misión. Todas estas cosas te las pedimos con amor en el nombre de Jesucristo. Amén.